Buenas jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con lo que es la tercera semana de desarrollo hasta la octava semana de desarrollo, todo lo que comprende lo que es el periodo embrionario. Soy el auxiliar Luis Alberto Ordóñez de la Facultad de Ciencias de la Salud Humana. Estoy estudiando la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Y sin más, vamos a comenzar. Los periodos del desarrollo embrionario, vamos a ver que se van a subdividir en dos, en el periodo de embriogénesis y el periodo fetal. El periodo de embriogénesis consta de dos periodos, ¿no? Que es el periodo preembrionario y el periodo embrionario. El periodo preembrionario comprende desde la fecundación hasta la segunda semana. El periodo embrionario corresponde o comprende desde la tercera semana hasta la octava semana. A este periodo embrionario también se lo conoce como el de la organogénesis, histogénesis y morfogénesis. ¿Por qué? Porque aquí en este periodo va a ser donde se van a formar los órganos o las vísceras, los tejidos y donde el embrión va a empezar a tomar forma. ¿Ya? Aquí tenemos un resumen de todos los acontecimientos que hemos ido viendo hasta ahora. Vemos que en la segunda semana pues se forma el disco bilaminar, en la tercera semana el disco trilaminar, en el proceso de la gastrulación, ¿no? Y en el periodo embrionario va a pasarse a denominar lo que es el embrión, y en el periodo fetal, que comprende desde la novena semana hasta el nacimiento o del tercer mes al nacimiento, pues vamos a denominarlo feto. ¿Y qué es lo que caracteriza a este periodo fetal? Es el crecimiento corporal que va a tener el feto, ¿no? Ahí ya vamos a ver las características morfológicas en sí y vamos a poder identificar estructuras, ¿no? Y después ocurre lo que es el nacimiento, ¿no? Este es un leve resumen de lo que ocurre en todo lo que es el desarrollo, ¿no? Ahora vamos a continuar con lo que son los derivados de la capa ectodérmica. Vamos a ver a la neurulación. ¿Qué es la neurulación? Todo lo que termina en ción es proceso, entonces es el proceso de formación del tubo neural, en simples palabras, ¿no? Ahora, si queremos hacer el concepto más completo, podemos decir que es el proceso en el que la placa neural forma el tubo neural, que iniciaría alrededor del día 18, ¿ya? La placa neural no es más que una porción engrosada de lo que es el ectodermo. Miren, esta es la placa neural, esta es la placa neural, ¿no? Porción engrosada del ectodermo. Estas células de la placa van a constituir lo que se denomina el neuroectodermo, que va a estar conformado por dos estructuras: el tubo neural y la cresta neural. La cresta neural son las células ectodérmicas que se encuentran en los extremos de la placa neural. Y después vamos a ver la tercera estructura del ectodermo, que es el ectodermo superficial, que es el resto del ectodermo que va a formar diversas estructuras como la epidermis, ¿no? La adenohipófisis, y vamos a ver estos derivados más adelante, no se preocupen. Pero con los que nos tenemos que quedar es que el ectodermo va a constar de lo que es el tubo neural, la cresta neural y el ectodermo superficial, y de ahí van a derivar todas las estructuras que se van a formar, ¿no? A partir de estas. Ahora, en el día 19, la placa neural sufre un proceso de convergencia y extensión. Convergencia es que se juntan, se aproximan hacia la línea media, y extensión, que va a ser o el hundimiento, que va a ser que las células se van a invaginar y van a formar van a tener una forma de llave. Miren, la placa neural va a tener esta forma, ¿no? Va a dar esta disposición como una llave. Ahora, aquí va, como resultado, va a haber la formación del surco neural, ¿ya? ¿Y qué es el surco neural? La región media deprimida del ectodermo. Y al formarse el surco neural se forman unos bordes elevados,
de la placa neural. Estos van a ser los pliegues neurales. ¿Qué son los pliegues neurales? Los bordes elevados de la placa neural. Miren, aquí lo vamos a ver. Estos son los bordes elevados, ¿no? Durante el día 22 del desarrollo, vamos a ver que lo que caracteriza es la unión de estos pliegues neurales y como resultado la formación del tubo neural, ¿no? Entonces, a los laterales del tubo neural vamos a encontrar estas estructuras que son los somitas, alrededor de 7 somitas. ¿Y qué son los somitas? No son nada más que prolongaciones o proyecciones de lo que es el mesodermo paraxial, ¿no? Que ya lo vamos a ver que están a cada lado del tubo neural. Entonces, lo vamos a ver eso cuando lleguemos a mesodermo, así que no se preocupen. Ahora continuamos con lo que es el día 23 del desarrollo, donde vamos a ver en los extremos del tubo neural, en el extremo craneal, vamos a ver al neuroporo anterior o craneal, que es el extremo craneal del tubo neural que todavía no cerró, ¿ya? ¿Y cuándo cierra? El día 25 con 18 a 20 somitas. Está en rojo y resaltado de amarillo porque es pregunta de examen, ¿ya? Después vamos a ver al neuroporo posterior o caudal, ¿no? Que es el extremo caudal del tubo neural que todavía no cerró, que cierra el día 28 con 25 somitas, ¿ya? Aquí está el neuroporo posterior. Y después vamos a ver a las células de la cresta neural, ¿ya? Que van a estar de acá. Y estas van a migrar a través de dos vías, una vía dorsal y una vía ventral. La vía dorsal va a dar origen a los melanocitos y la vía dorsal va a dar origen a los ganglios sensoriales, craneales, a las neuronas simpáticas, entéricas, a las células de Schwann, a las células gliales, a las células de la médula suprarrenal, un detalle muy importante, y al esqueleto craneofacial. ¿Ya? Ahí está todo anotado. Y también vamos a ver a este nivel la aparición, vamos a ver, ¿no? A los laterales del tubo el esbozo pericárdico, ¿no? Una estructura que se nos permite observar alrededor de este día. Ahora, esto va a formar el pericardio en un futuro, ¿ya? Continuando, con el día 25 de desarrollo, el neuroporo anterior o craneal, ya hemos visto que cerraba el día 25 con 18 a 20 somitas. Después también vemos lo que ya hemos visto, la protuberancia o esbozo pericárdico, ¿no? Que está acá. Y luego vamos a ver al primer y al segundo arco faríngeo. Esto el día 25. Después continuamos con el día 28. Vamos a ver al neuroporo posterior caudal que cierra este día con 25 somitas. Después vemos también a la placoda auditiva, ¿ya? Que pues va a formar lo definimos como engrosamiento del ectodermo en la región cefálica, que se va a invaginar y va a formar lo que se denominan las vesículas auditivas, que van a formar el oído y el vestíbulo. Y el vestíbulo se va a encargar de lo que es el equilibrio, ¿no? De poder mantenernos bien. Después vemos la placoda del cristalino, ¿ya? Está acá, que igual es un engrosamiento del ectodermo en la región cefálica, pero esta durante la quinta semana se va a invaginar, es decir, se va a entrar hacia adentro, ¿no? Y va a constituir el cristalino de los ojos. Pregunta de examen, ¿ya? Después vemos la aparición del primer, segundo y tercer arco faríngeo. Aquí veíamos dos durante el día 25 y durante el día 28 vemos tres arcos faríngeos. Y también vemos la protuberancia cardíaca, ¿ya? Estos son los derivados de la capa germinal ectodérmica. Veíamos que hay un ectodermo superficial, un neuroectodermo, el de la cresta neural y el del tubo neural. Lo que está de rojo es lo que se suele preguntar. Y es pregunta de examen. Lamentablemente es pregunta de examen. Entonces, del ectodermo superficial va a derivar lo que es la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas cutáneas y mamarias. La glándula hipófisis, pero su lóbulo anterior o la adenohipófisis o pituitaria anterior.
¿ya? El esmalte dentario, el cristalino de los ojos. Estas son las que siempre se suelen preguntar. ¿Que tienen que saber esto? Sí, ¿no? De la cresta neural deriva el tejido conectivo de los huesos, cara de cráneo, de los ganglios, tanto craneales, espinales, la cadena simpática, los preaórticos y parasimpáticos. Vamos a ver otro detalle que suele tomar en cuenta la célula C de las glándulas tiroides, se pregunta, el tabique troncoconal del corazón, los odontoblastos, la dermis de la cara y del cuello, solo la dermis de la cara y del cuello, ya, solo esa. Ya después la dermis en sí en general va a derivar del mesodermo. Otro detalle que se suele preguntar mucho es la médula suprarrenal. ¿Ya? Se origina de la cresta neural, las células de Schwann, las células de la glía, vamos a ver que derivan de aquí, y los melanocitos, muy importante. Estos detalles se suele preguntar, ¿por qué? Porque la corteza suprarrenal, pues, deriva de otra estructura, y esa es la que se pregunta, ¿no? Y ahí es la pregunta trampa, así que ojo con ese detalle, ¿no? Y del tubo neural deriva por lo que es el sistema nervioso central, la retina, el cuerpo pineal de la glándula, la pituitaria posterior o neurohipófisis, o sea, de la glándula hipófisis, ¿no? Su lóbulo posterior en este caso. Y también van a derivar lo que son las células de la microglia. Está así porque es pregunta de examen, ¿ya? Así que con esto terminamos lo que es capa germinal ectodérmica, ¿no? Ahora, ¿qué defectos encontramos en el cierre del tubo neural? Ya vamos a ver que hay diversos defectos, como uno es la anencefalia, que es la ausencia del cerebro anterior por un cierre parcial o insuficiente del neuroporo anterior. Aquí podemos ver, miren, una imagen y aquí otra de cómo es que ocurre esta anencefalia, ¿no? Miren, no hay el cerebro anterior. También vamos a ver otro defecto que es la encefalomeningocele, ¿ya? Que es una protusión del encéfalo y de las meninges. Miren aquí, si hacemos una proyección, miren, aquí vemos al encéfalo y vamos a ver a las meninges que rodean a este mesencéfalo, a este encéfalo, perdón. Entonces, ¿pero a qué se debe? A que hay un defecto total en el cierre del neuroporo anterior. Es decir, que no se cierra, ni hace el intento de cerrarse. No se cierra, o sea, queda totalmente abierto, ¿ya? Y por eso es que ocurre esta encefalomeningocele, ¿ya? Otro defecto que encontramos es la espina bífida, que esta es una de las más frecuentes, que se la define como la falta de desarrollo de las apófisis espinosas de las vértebras, ¿no? Eh, ¿A qué se debe? A un defecto en el cierre total del neuroporo posterior o del tubo neural, o de los dos, ¿ya? ¿Y esto a qué? ¿Por qué hay este defecto? ¿Por qué no se cierra el neuroporo posterior? Por factores ya sean genéticos o ambientales. Entonces, de estos dos van a derivar lo que es la espina bífida. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de espina bífida, ¿ya? Por ejemplo, encontramos a lo que es la espina bífida oculta, que, bueno, ahora todos los tipos de espina bífida, antes de entrar a este tema, todos los tipos tienen falta de desarrollo de las apófisis espinosas, todos. Y de ahí vamos a ir diferenciando cada una de estas. La espina bífida oculta tiene falta de desarrollo de las apófisis espinosas, pero está recubierto por piel, lo que es difícil su identificación visualmente, ¿no? Entonces, pues el diagnóstico es por una radiografía y demás, ¿no? El diagnóstico imageneológico. Entonces, eso es en lo que es la espina bífida oculta. Después vemos la meningocele, que es una falta de desarrollo de las apófisis espinosas. Hay protusión de las meninges, ojo con ese detalle, pero que están llenas de líquido cefalorraquídeo y va a sobresalir en forma de bolsa o a manera de bolsa. Ya miren, aquí encontramos una meningocele y está esta protrusión de las meninges con líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Después vemos miren, aquí está la meningocele protuyendo las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Después vemos la mielomeningocele, que igual hay una falta de desarrollo de las apófisis.
hay una protrusión de las meninges, pero en este caso protruye la médula espinal, o sea, el tejido neural, y esta va a sobresalir a manera de saco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre meningocele y mielomeningocele? En la meningocele solo hay protrusión de las meninges que están llenas de líquido, y esta, lo anterior, pero en la mielomeningocele protruye lo que es la médula espinal más, ¿ya? Pero hay un cuarto tipo que es muy raro, demasiado raro, que es la mielorraquisquisis o raquisquisis, ¿ya? Que donde hay una, miren, perdón, antes de entrar a eso, aquí está una mielomeningocele, miren, ahí vemos a la médula espinal, ¿no? Entonces estos son detalles estos defectos que se ven a diario, ¿no? En lo que es el hospital de niños y tenemos que estar atentos a la detección de estas anomalías, ¿no? Y como les decía, la mielorraquisquisis o raquisquisis es una de las espinas bífidas más raras que suele haber porque hay una falta de desarrollo, como en todas las demás de las apófisis espinosas, pero la, lo que le caracteriza es que hay una masa aplanada de tejido neural porque los pliegues neurales nunca se elevaron ni se unieron. Es decir, que no hubo prácticamente, podríamos decir, que no hubo la formación del tubo neural y por ende el tejido neural queda aplanado y a veces se repliega. Entonces, miren, aquí está aplanado el tejido neural y queda expuesto, miren, queda expuesto y a veces está plegado, ¿no? Entonces, así es como definimos una raquisquisis, pues directamente una masa aplanada neural que a veces está plegada, ¿no? De tejido neural. ¿Por qué? Porque los pliegues neurales no se cierran y durante la neurulación y pues no hay la formación del tubo neural y si no hay la formación del tubo neural tampoco va a haber la formación de la médula espinal. Y con eso entramos a los derivados de la capa mesodérmica. El mesodermo se va a dividir en tres, ¿ya? En un mesodermo paraxial, en un mesodermo intermedio y en un mesodermo de la placa lateral, ¿ya? Aquí vemos al mesodermo paraxial, al mesodermo intermedio que comunica el mesodermo paraxial con el de la placa lateral. Y aquí vemos al mesodermo de la placa lateral. Y aquí vemos, ¿no? A los dos. El del mesodermo de la placa lateral se va a subdividir en un mesodermo somático o parietal y en un mesodermo esplácnico o visceral, ¿ya? Entre estas dos capas se va a formar una nueva cavidad embrionaria que va a ser la cavidad intraembrionaria donde se van a desarrollar todas las vísceras del embrión, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más detalle, no se preocupe. Vamos a iniciar con el mesodermo paraxial, ¿ya? El mesodermo paraxial al inicio de la tercera semana se va a organizar en lo que se denomina somitómeros, ¿no? Estos somitómeros en la región cefálica van a pasar a denominarse neurómeros. ¿Y qué son los somitómeros? No son nada más que pues protrusiones de este mesodermo paraxial. Ahora, estos somitómeros en la región cefalocaudal, ya en lo que es de la región cefálica a la caudal, se va a formar a lo que son los somitas. Y estos somitas sufren un proceso que se llama epitelialización. Esto yo no lo comprendía cuando estaba cursando la materia, pero con esta imagen lo vamos a comprender. Es un proceso en el que las células mesodérmicas se disponen en forma de dona, miren, de donas alrededor de una luz pequeña, ¿ya? Y al sufrir este proceso, los somitas, miren, este es un somita, aquí está el somita, tiene una luz y se dispone a manera de dona, miren, como una dona, ¿no? Como la de Homero Simpson. Entonces, así nos vamos a acordar esto, ¿no? Y los somitas, al tener esta disposición, van a tener tres paredes, va a constar de tres paredes, una pared ventral, una pared lateral y una pared dorsal del somita. Entonces, ahí está lo que acabamos de decir, ¿ya? Después de todo esto, de que el somita tiene esta configuración, se va a diferenciar y va a formar a tres estructuras, al esclerotoma, al miotoma y al dermatoma, ¿ya?
¿Cómo lo definimos? Como conjunto de células mesodérmicas, ¿ya? En este caso, el esclerotoma va a provenir de la pared ventral del somita. Está en rojo porque es pregunta de examen. Miren, si vemos aquí la pared ventral del somita, pues este somita, ¿no? De la pared ventral va a formar lo que es el esclerotoma. Después su configuración se va a alargar y va a formar lo que es el miotoma. Primero, anteriormente el de esclerotoma, luego el miotoma y el dermatoma, como estamos viendo acá. Y aquí miren cómo cambió la estructura del somita y forma tres cosas. Se diferencian, es decir, de pasar de ser una estructura no especializada va a ser ahora una estructura especializada y va a formar esclerotoma, miotoma y dermatoma. Entonces, esta es pregunta de examen, ¿no? Los somitas se diferencian o forman tres estructuras, ¿no? El esclerotoma, miotoma y dermatoma. Los repetimos porque es pregunta de examen, ¿ya? Ahora, el esclerotoma proviene de la pared ventral del somita, ya lo dijimos, y va a dar origen al tejido cartilaginoso y óseo, en especial las vértebras y las costillas. El miotoma también es un conjunto de células mesodérmicas, pero estas van a provenir ¿de qué? De la pared lateral del somita y va a dar origen a los músculos, miren, a todos los músculos. Y el dermatoma, que igual es un conjunto de células mesodérmicas, proviene de la pared dorsal del somita, aquí está el dermatoma, ¿ya? Y da origen a la dermis de la piel. Ya habíamos visto que el ectodermo superficial daba origen a la epidermis de la piel. Ahora, el dermatoma, es decir, el mesodermo paraxial, va a dar origen a la dermis de la piel, ¿no? Ahora, un detalle muy importante a tomar en cuenta es que el miotoma y el dermatoma poseen su propio componente nervioso segmentario. ¿Qué queremos decir con eso? Que tienen su propia inervación sensitiva, ¿ya? O sea, un solo nervio inerva a estas dos estructuras, a los músculos en este caso y a la dermis de la piel que corresponda a esa región. Por ejemplo, una vez que ya se desarrolla todo, vamos a ver estos dermatomas, que son zonas de piel que están inervadas por el mismo nervio espinal y que llevan la sensibilidad sensitiva, es decir, la sensación de dolor, temperatura, estímulos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, eso significa IAM, pues vamos a ver que, miren, el dermatoma que corresponde a esta región de la piel, el dolor va a estar localizado en el borde interno del brazo, ¿ya? En la región precordial, es decir, donde está el corazón, y a veces se suele proyectar a la mandíbula. ¿Pero por qué hay este dolor? ¿No se han preguntado? Por los dermatomas. Un mismo nervio va a abarcar la inervación de todas estas zonas, incluyendo una parte de la mandíbula. Un solo nervio inerva toda esa región y por ende que el dolor sea aquí solo en la región precordial, también vamos a sentir dolor en el borde interno del brazo. ¿Por qué? Porque los dermatomas tienen su propia inervación, es decir, tienen su propio componente nervioso segmentario, como lo dice la teoría. Pero es decir, que tiene su propia región, ¿no? Directamente, nosotros lo definimos así, ¿no? Más sencillo. Continuamos con el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio es aquel que conecta temporalmente al mesodermo paraxial con el mesodermo de la placa lateral y va a dar origen a lo que es el sistema urogenital, que está conformado por el nefrotomas y lo que es el cordón nefrógeno. Los nefrotomas son agrupaciones de células segmentarias, ¿ya? Miren, aquí vemos al mesodermo intermedio conectando al mesodermo paraxial con el de la placa lateral. Volviendo, los nefrotomas dijimos que eran agrupación de células segmentarias y miren, aquí lo tenemos, agrupaciones segmentarias que van a dar origen a lo que es el riñón. En cambio, el cordón nefrógeno son agrupación de células no segmentadas, miren aquí están, no están segmentadas y originan a lo que son las gónadas, a los conductos excretores como los uréteres y a las glándulas accesorias, pero excepto a la vejiga va a provenir de lo que es el endodermo.
¿ya? No del mesodermo. Y con esto nos pillan en curva, ¿no? Con esto es como que, ¿de dónde proviene, no? Acuérdense, la vejiga no. Es parte de lo que es el sistema urogenital, sí, pero no proviene del mesodermo, proviene del endodermo, ¿ya? Un detalle a tomar muy en cuenta. Ahora, el mesodermo de la placa lateral se divide en dos capas, ¿ya? En lo que es la capa mesodérmica parietal o somática y en la capa mesodérmica visceral o esplácnica. La capa mesodérmica parietal en un principio va a estar recubriendo al admios y a la cavidad miótica. Miren, este es el admios y esta es la cavidad admiótica. Miren, aquí está el mesodermo parietal. Y el mesodermo visceral me va a estar recubriendo a lo que es el endodermo y al saco vitelino. Esta es la cavidad del saco vitelino. Ya, esta de acá. Entonces, entre estas dos capas se va a formar lo que es la cavidad intraembrionaria, que es una cavidad que está entre la capa visceral y parietal, donde se van a formar las futuras vísceras. Pero ¿cómo ocurre esto? El mesodermo de la placa lateral y el ectodermo suprayacente, es decir, este mesodermo de la placa lateral y el mesodermo que está arriba, que está superior a este, pues van a crear lo que se denominan los pliegues de la pared lateral del cuerpo. Y estos van a iniciar un movimiento de plegamiento. ¿Qué es este plegamiento? Es decir, que hacen que se dirijan hacia la región ventral, ¿ya? Hacia la región ventral para cerrar la pared anterior o ventral del cuerpo y así crear la cavidad intraembrionaria. Miren cómo se va plegando y se va plegando. Y miren, aquí se está plegando más la pared lateral hasta que llega a cerrarla y aquí forma lo que es la cavidad intraembrionaria. Cavidad intraembrionaria, cavidad intraembrionaria. ¿Ya? Y con esto, ¿qué se consigue? La prolongación de la cavidad miótica. Es decir, la cavidad miótica se va a prolongar junto con los pliegues de la pared lateral del cuerpo y pues van a cerrar la pared anterior y se forma lo que es la cavidad intraembrionaria. Y en este caso, la cavidad miótica va a rodear a todo el embrión. ¿Ya? Ahora la cavidad miótica se va a prolongar y se va a agrandar y va a rodear a todo el embrión, prácticamente. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que definir es el mesodermo visceral de la placa lateral y el endodermo subyacente. ¿Qué hacen? Estas dos crean la pared del tubo intestinal. Estas dos crean la pared del tubo intestinal. Ahora, ¿qué derivados hay? La capa mesodérmica parietal reviste a la cavidad intraembrionaria y la capa mesodérmica visceral o esplácnica va a estar rodeando a cada órgano o a cada víscera. Y esta es pregunta de examen, ¿ya? Ahora, la capa mesodérmica parietal va a estar formando la hoja parietal de las membranas serosas o mesoteliales de la cavidad peritoneal, cavidad pleural y pericárdica. Y la mesodérmica o visceral va a estar dando a la hoja visceral de las membranas serosas o mesoteliales que rodean a las vísceras. Para entender esto, vamos a ver qué es una membrana serosa. Y como ejemplo ponemos a la pleura. Es una membrana que recubre una cavidad, que en este caso es la cavidad pleural, que va a estar compuesto por dos hojas. Una hoja parietal, que va a estar en contacto con la pared torácica, y una hoja visceral que está en contacto con la víscera, en este caso con el pulmón. ¿Ya? Y entre la hoja parietal y la hoja visceral se va a formar una cavidad corporal, en este caso la cavidad pleural. ¿Ya? Miren, aquí vemos a la pleura parietal, que va a estar en contacto con la pared torácica, y luego la pleura visceral, y entre la pleura parietal y la visceral vamos a encontrar a la cavidad pleural, ¿no? Que va a estar rodeando todo el pulmón, ¿no? Lo mismo en las pleuras. Con eso nos queda claro, ¿no? Sobre las membranas serosas. Y ahora aquí una imagen que la creé porque tenía una confusión aquí, ¿no? Creía que el mesodermo intraembrionario entraba, se mezclaba, por así decirlo, con el mesodermo extraembrionario, y no es así. Están en contacto, sí, pero no se mezclan, ¿ya? Miren, este de aquí es la pared del tubo digestino y el saco vitelino con el mesodermo visceral,
¿no? Después vemos aquí al mesodermo visceral, al mesodermo intraembrionario visceral. Después vemos aquí al mesodermo parietal. Miren, es esto y también es esto, ¿ya? Esto de acá. Pero después vemos que entre el mesodermo visceral y el parietal encontrábamos a la cavidad intraembrionaria. Después veíamos que la cavidad miótica se prolongaba y rodeaba a todo lo que era el embrión, y ahí dentro de la cavidad miótica se iba a formar el embrión. Y por acá afuera, ya en contacto con el mesodermo parietal, vamos a ver al mesodermo extraembrionario esplagnopleurico, ¿no? A la capa interna, ya que va a estar rodeando igual a todo el embrión, a lo que es el mesodermo parietal y a la cavidad miótica. Y después vemos al mesodermo somatopleúrico, que ahora la llamamos como placa coriónica. Y entre estos dos había una cavidad, ¿se recuerdan? Que era la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, ¿no? Y también vamos a ver aquí al pedículo de fijación, que cuando se formen los vasos sanguíneos y todo lo demás, pues se va a convertir en el cordón. Entonces, los derivados de la cavidad, de la capa germinal mesodérmica, pues veíamos que el mesodermo se dividía en un mesodermo paraxial, intermedio y de la placa lateral. Del mesodermo paraxial derivaban los músculos del tronco y de las extremidades, los músculos de la cabeza, el tejido conectivo o conjuntivo, que de aquí va a derivar el cartílago y todo lo demás, ¿no? Esto es lo que veíamos en los somitas. Pero también origina la dermis de la piel. Esto es muy importante. ¿Por qué origina la dermis de la piel? Porque veíamos que el ectodermo superficial daba origen a lo que es a la epidermis, y con esto nos confunden a la hora cuando nos preguntan, ¿no? En el mesodermo intermedio vamos a ver que va a dar origen al sistema urogenital, incluidas las gónadas, los conductos como los uréteres, la uretra y las glándulas accesorias de este. El mesodermo de la placa lateral vamos a ver al tejido conjuntivo y muscular de las vísceras, las membranas serosas de la pleura, pericardio y peritoneo, a las células sanguíneas y linfáticas, al sistema cardiovascular como el corazón que empieza a latir en la cuarta semana, al sistema linfático, al vaso y a la corteza suprarrenal, que veíamos que en el ectodermo se daba origen a lo que era la médula suprarrenal, ¿no? Entonces, cuidado, mucho ojo con esto. Entre los derivados de la cavidad de la capa mesodérmica, en especial de la placa lateral, veíamos que eran las células sanguíneas y los vasos sanguíneos. Entonces aquí vamos a ver el proceso de cómo se forman estas células y los vasos sanguíneos en sí. Y se forman a través de dos mecanismos, uno que es la vasculogénesis y otro que es la angiogénesis. La vasculogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los islotes sanguíneos, que ya vamos a ver qué son, y la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la vasculogénesis? Así, en manera general, vamos a decir que estos islotes sanguíneos se diferencian en lo que son los hemangioblastos, ¿ya? Y estos hemangioblastos pueden ser periféricos, como lo ven aquí, y centrales. Estos hemangioblastos periféricos se van a diferenciar en angioblastos, y estos angioblastos, bueno, van a formar en un futuro lo que son los vasos sanguíneos y el endotelio. Ahora, los hemangioblastos centrales se diferencian en células madre hematopoyéticas y van a formar a las células sanguíneas. Los angioblastos forman lo que ya dijimos, vasos sanguíneos y endotelio, y las células madre hematopoyéticas forman a las células sanguíneas. Pero ¿qué detalles más tenemos que saber sí o sí de las células madre hematopoyéticas? Estas derivan del mesodermo de la región aorta gónada mesonéfrica, ¿ya? O del mesonefros, de esta región. Ahora, están en el saco vitelino hasta el segundo mes. Y se dice que el saco vitelino es el primer sitio de formación de la sangre. Ya, pregunta de examen, por eso está así de color rojo. Después estas células madre hematopoyéticas van a colonizar lo que es el hígado en el segundo mes hasta el séptimo mes.
Y el hígado va a funcionar como que como órgano hematopoyético principal de la gestación. Pregunta de examen, ¿no? El hígado es el órgano hematopoyético principal en la gestación, ¿no? Después, estas células madre hematopoyéticas en el séptimo mes, durante ese séptimo mes, colonizan la médula ósea. Y este se va a convertir en el órgano hematopoyético definitivo, es decir, que aquí se van a formar las células sanguíneas, ¿no? Eso general, ¿ya? Esto así, tenemos que tenerlo bien claro, ¿ya? Eso es lo básico, lo que tenemos que saber sí o sí. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esto ya son detalles más específicos, más moleculares. Sucede que cuando se expresa este factor, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 2, se une a su receptor y hace que los islotes sanguíneos se diferencien en los hemangioblastos. ¿Ya? Esto es más molecular, esto ya si lo desean estudiar o no, pero igual es importante, ¿no? Se diferencian en los hemangioblastos. Después aparece el factor de crecimiento vascular endotelial, que se une a su receptor 2. Cuando se une a su receptor 2, ¿ya? Hace que se diferencien los hemangioblastos periféricos en angioblastos y los centrales en células madre hematopoyéticas. Pero después este mismo factor se va a unir a su receptor 1 y hace que los angioblastos formen vasos sanguíneos en el endotelio y que las células madre hematopoyéticas formen células sanguíneas. Ahora, el proceso de formación en la angiogénesis, ¿ya? Es un poquito diferente. ¿Qué pasa? Ya habíamos visto que cuando actuaba en su receptor 1, hacía que los angioblastos formen lo que son los vasos sanguíneos. Y como definimos la angiogénesis, que era la formación de vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes. Entonces, primero tiene que haber una vasculogénesis y después una angiogénesis. Entonces, una vez que ya se han formado vasos sanguíneos, ¿no? Porque este factor de crecimiento vascular endotelial se unía a su receptor 1 y formaba estos. También este receptor, este factor de crecimiento vascular, se va a unir a otro receptor, al receptor 1,2, ¿ya? Este receptor 1,2 hace que haya la formación de vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes. Ya se une a otro receptor y este otro receptor hace que se formen vasos sanguíneos a partir de otros, ¿ya? ¿Qué correlación clínica vamos a hallar en lo que es la parte del mesodermo? Vamos a ver que se forman unos hemangiomas capilares, que son agrupaciones de vasos capilares con una densidad extrema, anómala. O sea, hay tantos capilares que, que van a corresponder a los tumores más comunes en los recién nacidos. Ocurre, dice en la bibliografía, en el 10% de todos los nacimientos. Se asocian con estructuras craneofaciales y causan más complicaciones secundarias como la ulceración, cicatrización y la más importante y causa de muerte, obstrucción de la vía aérea, lo que son los hemangiomas mandibulares. Miren, aquí está. Este es un hemangioma mandibular, aquí uno que encontramos en la región supraorbitaria, ¿no? Y se cree que es a la sobreexpresión o a la expresión intensa del factor de crecimiento 2 insulinoide. Cuando vean fisiología, cuando estén en esta parte, tomen en cuenta los factores de crecimiento similar a la insulina. ¿Por qué? Porque cuando estos factores, en sí la insulina, actúa junto con la hormona del crecimiento. Y si estas dos se combinan, el efecto es mayor, fisiológicamente, ¿no? Entonces, cuando hay este factor de crecimiento 2 insulinoide se sobreexpresa, puede formar una cantidad anómala de estos vasos capilares y producir, se cree, ¿no? Que produce estos hemangiomas capilares que serían los tumores. Tumores por agrupaciones de vasos capilares con densidad anómala, ¿ya? Ahora vemos lo que es los derivados de la capa germinal endodérmica. Primero, ¿qué es lo que pasa? El embrión forma ya habíamos visto que el embrión formaba los pliegues laterales de la pared lateral del embrión, ¿no? Del cuerpo. Entonces aquí se van pues desplazando, sufre este desplazamiento en dirección ventral
prolongan la cavidad miótica, miren, se va prolongando la cavidad miótica y cierran la pared ventral del embrión, cierran la pared anterior. Cuando no ocurre esto, hay diversas malformaciones que lo vamos a ver en el capítulo Un tubo sobre otro tubo, ¿ya? Que es el siguiente video. Después, el embrión se encuentra dentro de la cavidad miótica, ¿ya? El embrión se encuentra dentro. Miren cómo se prolonga la cavidad miótica. Y en la anterior imagen ya veíamos, ¿no?, que la cavidad miótica rodeaba al embrión. Entonces, el endodermo se va a dividir en tres: en un intestino anterior, en un intestino medio y en un intestino posterior. En el intestino anterior va a estar delimitado temporalmente en el extremo craneal por la membrana bucofaringea. ¿Y qué era la membrana bucofaringea o orofaringea? Es una membrana ectoendodérmica, o sea, formada solo por ectodermo y endodermo, que separa el estomodeo, es decir, la cavidad bucal primitiva que deriva del del ectodermo, y la separa de la faringe, ¿no? Durante la cuarta semana, esta membrana se rompe, creando una comunicación entre la cavidad bucal y el intestino primitivo. El intestino medio presenta una estructura muy importante que es el conducto vitelino o ónfalo-mesentérico. Este conducto se encarga de comunicar el intestino medio, que está aquí, miren, intestino medio, con el saco vitelino. En un principio es ancho, miren, re ancho. Y cuando va creciendo el embrión, pues se va estrechando este conducto y se va alargando, ¿no? Ahora, en el intestino posterior termina temporalmente en esta membrana, que es la membrana cloacal. ¿Y qué es la membrana? Igual que la orofaringea, es una membrana ectoendodérmica que separa en esta ocasión la parte superior del conducto anal del proctodio, que es la parte inferior del conducto anal. Pero esta membrana en la séptima semana se va a romper para crear el orificio del ano, ¿ya? Durante la séptima, esta en la cuarta, ¿ya? Ojo, tomar muy en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué derivados de la capa germinal endodérmica hay? Bueno, hay derivados que lo que van a ser del tubo intestinal, ¿no? Va a derivar el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de la glándula tiroides, paratiroides, hígado y páncreas, el revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra. En sí va a formar a la vejiga, ya el endodermo, el revestimiento de la cavidad timpánica y el conducto auditivo y los estromas reticulares de las amígdalas y del timo. Ahora, los derivados del tubo intestinal van a ser los derivados del intestino anterior, del intestino medio y del intestino posterior. En el intestino anterior, todos los que están aquí tienen que sabérselo bien, deriva el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula, el páncreas y el tabique traqueoesofágico. Y esto es muy importante porque cuando veamos lo que es el desarrollo del tubo digestivo, vamos a ver que hay anomalías, por ejemplo, la atresia esofágica, que es prácticamente una anomalía incompatible con la vida en un 70%, donde hay comunicación entre la tráquea y el esófago. Entonces es muy importante saber que deriva del intestino anterior. Y eso lo vamos a ver en otro capítulo, no se preocupen. En el intestino medio derivan lo que es la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Y el intestino posterior, uno de los más importantes, deriva el tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y la parte superior del conducto anal. Y lo más importante, la vejiga y la uretra derivan de este intestino posterior, ¿ya? Este de acá, miren, este corresponde al intestino posterior, al intestino medio y al intestino anterior. Y un detalle muy importante, no quiero que se olviden, es el conducto onfalomesentérico o conducto vitelino, ya que comunicaba el intestino medio con el saco vitelino, ¿ya? Muy importante. Aquí igual hay anomalías que lo vamos a ver en el próximo tema, que es tubo sobre otro tubo. Y ahí hay anomalías como pues la onfalocele y la gastrosquisis. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Ahora, ¿qué aspecto vemos del feto durante el segundo mes? Pues al final de la cuarta semana, el embrión tiene alrededor de 28 somitas. Las principales características externas son estos, o sea, los somitas y los arcos faringios.
Y pues antes se determinaba la edad del feto por la cantidad de somitas, ¿ya? Dependiendo al número de somitas que había, determinaba qué días son, ¿no? Y esto antes uno tenía que sabérselo de memoria. Pero ahora no. Ahora la edad del feto se relaciona con la longitud cefalocaudal, que corresponde a la medida entre el vértice del cráneo y el punto medio entre los ápices de las nalgas, ¿ya? Y pues se expresa en milímetros, ¿ya? Aquí está, la longitud cefalocaudal en milímetros y la edad aproximada en semanas. Por ejemplo, cuando mide de 10 a 14, que fue una vez pregunta de mi examen, la edad aproximada era 6 semanas. Y así, miren, cuando mide de 28 a 30, están 8 semanas, y así. Durante el segundo mes, el aspecto exterior del embrión se modifica incrementando el tamaño de su cabeza, la formación de extremidades, cara, oídos, nariz y ojos. Al inicio de la quinta semana aparecen las yemas en forma de paleta de las extremidades superiores e inferiores y aparecen los radios, que son surcos en las extremidades, que aparecen primero en la región de la mano, después en los pies y en las extremidades. Las extremidades superiores van a estar desarrollándose primero un poco más avanzado que las inferiores, ¿ya? Y la correlación clínica, ¿ya? Se la denomina periodo embrionario o de organogénesis o embriogénesis a la tercera a octava semana, porque aquí se forman pues las anomalías congénitas, ¿ya? Es una etapa muy crítica para el desarrollo normal, pues aquí se originan defectos congénitos estructurales macroscópicos. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la madre no, a veces, generalmente, es decir, casi todas las veces, la madre no sabe que está embarazada. Ya no hay muchos síntomas. Y, y en este periodo se están formando las vísceras. Y como la madre no sabe, a veces consume factores nocivos, fuma, bebe alcohol, ¿no? Y esto pues provoca anomalías congénitas, ¿no? Ya vimos una anteriormente, que era la holoprosencefalia, que estaba dada por consumos excesivos de alcohol. Entonces, es muy importante. Aquí les dejo unas preguntas, ¿no? Para que repasen, háganlo a conciencia, ¿no? Y pausen el video, intenten resolverlas y yo ahorita paso las respuestas a manera de que repasen, ¿ya? Para que vean todo lo que vimos, ¿no? Miren, aquí todo esto lo que ya vimos, ¿ya? Lo mismo aquí estas preguntas, pausen el video y respóndanla con completa sinceridad, repasando el tema. Si no la saben, vuelvan a retroceder el video, busquen las respuestas, sáquenle una capturita porque estas son preguntas de examen y las responden, ¿ya? Y estas últimas dos, ya, ahí se las dejo para que ustedes repasen. Estas son preguntas de repaso. Háganlo a conciencia y pues nos vemos en un próximo video. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo. Espero que el video haya sido de su agrado. Si quieres que continuamos subiendo este tipo de videos y no olvides escribirlo en la caja de comentarios. Estamos atentos a todas tus sugerencias y a los temas que tú nos propongas y nosotros sacamos video de eso. Tendríamos un lapso de espera de una a 2 semanas, pero iremos sacando consecutivamente este tipo de contenido, ¿no? Así que no olvides suscribirte y darle like y apoyar al canal que nos motiva mucho. Hasta la próxima.